¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller, un rato antes, un rato después de la cena. Siempre, bueno, nos ponemos a hablar sobre herramientas, cuestiones técnicas, en fin, cosas que nos apasionan. Amor a la antigua escuela. Hoy, para seguir con la temática de lo que es pinzas, ya hablamos sobre pinzas universales, hablamos sobre alicates. Hoy agarré un pequeño elenco de pinzas de punta, pero de punta chata, las denominadas picos de pato. Vamos a empezar por la Crossmaster, que es una pinza, si bien no es mala calidad para la fama que está agarrando Crossmaster hoy en día. Es una pinza un poco, llamémosle, bruta, ¿no? Un poco excedida en sus dimensiones, por ahí no permite entrar en algunos lados, pero al momento de apretar algo en serio, la herramienta va muy bien. Es bastante anatómica, tiene los topes que limitan la carrera de la mano ante un uso con tensión. La verdad, una linda herramienta, la recomiendo. A mí me dio resultado. Es una buena opción para tener en el taller, para tener en la valija. Siempre las pinzas pico de pato o de punta chata son muy útiles para lo que es pensado de terminales, por ahí apretar o aflojar alguna tuerquita. Siempre se puede llegar a necesitar tener en la caja. Vamos a pasar a una de mis favoritas, dado que de todas las que tengo, estas me han dado, porque tengo tres unidades de estas, me han dado muy buenos resultados. Si bien es una pinza pico de pato bastante, digamos, excedida en sus dimensiones, es un poco más delicada que la Crossmaster. O sea, es un poco más escueta, un poco más reducida. Quizás nos permite llegar a algunos lugares que la anterior no. Esta por ahí no tiene unos límites de carrera muy definidos, pero créanme que con lo que tiene no se necesita más. Después de muy buena terminación, unos mangos bien firmes, la verdad que es una linda opción. De la marca ZX o Sex, como le quieran llamar. Ya subí un videito describiendo todas las unidades de esta marca y créanme que a mí me han dejado satisfecho. Es una buena opción. He tenido de estas en la caja de plomería, en la caja de service, siempre una en la caja de electricidad y va muy bien. Pasamos a la de la línea Robust. La verdad, una herramienta que por el precio vale la pena, sin dudarlo. Ya es una pinza con un poco más de detalles, un poco más escueta en sus dimensiones, dado que es bastante fina. Podemos llegar a lugares que quizás pocas herramientas alcancen. Bueno, esta carece un poco de los topes, los límites de carrera de la mano al momento del uso, pero es una muy linda herramienta, bastante anatómica, se siente bien firme al momento de traccionar con la herramienta. La verdad que me gusta bastante y tengo algunas en uso y van muy bien. La verdad que no me podría quejar de esta calidad. Lo que pasa es lo que comento siempre con Robust. Robust tiene la mala suerte que la maneja el monopolio Easy, y cuando Easy quiere vale 50 centavos y cuando Easy quiere no se puede comprar de lo caro que está la herramienta. Pero bueno, sabiendo esperar se puede llegar a conseguir muy buena herramienta a muy buen precio. La verdad que el que tiene la posibilidad y la consigue, no lo dude, no se va a arrepentir, aunque sea para tener en la caja. Yo las he usado en plomería, dado que a veces hay que apretar las tuerquitas de los cueritos o de las valvulitas, que son unas tuerquitas muy chiquititas. No da ni para la francesa, ni para la pinza, ni
con estas pincitas se puede trabajar bárbaro. Por ahí poner alguna chaveta en alguna válvula de carga. Ese es el uso que se le puede dar en lo que es plomería. Porque todos preguntan, ¿qué haces en plomería con esa pinza? Y tiene su uso. Donde haya que armar cosas con cierta, llamémosle, precaución y prevención, la herramienta va muy bien. O sea, no, a donde no se puede trabajar con una pinza universal de mucha dimensión, esta es ideal. Y en la parte de electricidad, bueno, su uso mayoritariamente es para el ajuste de empalmes y bueno, cerrar terminales, como dije con la otra, apretar o aflojar alguna tuerquita. Tiene sus usos definidos y créanme que al momento de necesitarla se siente y se sabe que la que se necesita es esta. Después dejé para lo último, ya las más delicadas. Esta es una Baco, muy escueta en sus dimensiones, una herramienta muy finita, si bien todas son de las mismas pulgadas, de 6 pulgadas, observen la diferencia entre una y otra. Es abismal. Esta prácticamente es una pinza de punta, pero de punta chata, como corresponde. Tiene su segmento de corte. Se van a cansar de escucharme decir que mientras más herramientas tengamos con segmento de corte va a ser mejor, porque bueno, pasa que uno está trabajando y sube y baja y sube y baja la escalera, o va y viene, y por ahí quedó el alicate en el otro extremo del trabajo, en el otro extremo de la obra, y bueno, hay que ir a buscarlo, y una cosa es ir a las 8 de la mañana y otra a las 4 de la tarde, cuando uno ya está cansado. Y bueno, siempre es bueno tener un segmento de corte extra como para poder trabajar cortando y pelando. Y bueno, nada, es una utilidad que yo la encuentro. Esta es de la línea Baco nueva. La verdad que les puedo asegurar, no sé qué pasó, ya lo comenté en alguna otra oportunidad. En ese momento esta pinza, la pinza de 2 posiciones y la pico del oro de 7 posiciones, doble cremallera, créanme que me salieron más baratas que una Robust, que un juego Robust. Casi equiparable a un precio de una genérica. Por ser Baco, la verdad que bueno, me gustó y da el resultado que la Baco pretende dar. O sea, en este caso, dado que en viejos modelos no conocí la pinza de punta plana, ¿no? En los modelos que a mí me gustan de Baco no la pude conseguir. Llamémosle la que venía con los aislantes rojos, no la pude conseguir. Es una herramienta que tengo pendiente, tengo otros modelos de Baco, pero bueno, esa no la pude conseguir. Y por último, vamos a dejar la Irimo, porque esta, así como la ven Baco y todo, no tiene los límites, no tiene los topes de carrera, pero ya bueno, viene con su segmento de corte, tiene sus cualidades. Esta es Irimo, como dije, es prácticamente la copia fiel de esta. Tiene dimensiones muy parecidas, o sea, son herramientas prácticamente gemelas, también con su segmento de corte, con sus medidas escuetas, con sus dimensiones controladas. Tiene un dentado bastante suntuoso, redondeada en sus aristas para que no lastime donde uno esté trabajando. En fin, una herramienta muy útil, muy cómoda. Si bien por ahí es un poquito más pesada, porque tiene un poquito más de peso que la Baco, pero va muy bien, es una herramienta espectacular. Tiene sus topes de carrera como para poder trabajar confiado. Y nada, la verdad que es una muy linda opción, una muy buena alternativa para todos aquellos que por ahí quieren comprar una pinza de punta plana y bueno, ven que la Baco por ahí no llegan. Yo esta la tengo hace unos cuantos años conmigo. La calidad de Irimo a mí me ha dado resultado. Me ha dado resultado en francesa,
me ha dado resultado en pinzas, me ha dado resultado en llaves, no me ha dado resultado en destornilladores, tubos me han salido buenísimos, pero bueno, los destornilladores no. Estoy hablando de los de la primera hora, ¿no? Que venían con el mango azul o celeste, y bueno, a mí no me dieron resultados, se gastaron rápidamente, pero bueno, Irimo es Irimo, Bahco es Bahco, son muy buenas herramientas. Y estas, como mencioné al principio, son un poquito más brutas. Es abismal la diferencia, quizás entre la primera y la última que mostré, ¿no? Son para los mismos usos, pero con distintas intensidades o distintas dimensiones de donde se pueda uno, meter a trabajar. La de la línea Robust, la verdad que le tengo mucho cariño, va muy bien, es un promedio entre las dos últimas y las primeras, creo que es la herramienta del equilibrio, sacando que es un promedio en calidad y precio cuando se da la oportunidad de comprarla en Easy, porque no hay otro lado, por eso lo repito cada rato. Pero bueno, si me preguntan cómo sería mi ranking, que no va a coincidir para nada con el de ustedes, pero yo he utilizado de esta forma las herramientas, llamémosle las toscas, de esta manera: primero ZX, segundo Robust y Crossmaster en tercer lugar. Y bueno, acá tampoco van a coincidir conmigo, pero créanme que he trabajado mucho más con la Irimo que con la Bahco. La Bahco, si bien es Bahco, pero bueno, uno trata de cuidarla, de no llevarla a la obra, porque pasa que la encuentran antes que se pierda. Siempre alguno tiene una igual, justo la tenía en su casa, se confundió con la de uno. Hay que cuidarlas mucho. Son herramientas que no tienen que salir del taller, desgraciadamente. Pero bueno, así estamos, así están las cosas. En estas próximas charlitas vamos a seguir hablando de pinzas. Hoy abordamos este pequeño elenco de pinzas de punta chata. No entramos en lo que es mini pinzas, ya vamos a entrar en ese segmento. Le estoy debiendo al amigo Juan Ignacio un video netamente, una charlita netamente de pinza de 2 posiciones, que también tengo pensado hacer, y una charla sobre pinzas de punta clásicas. Los elencos podrían ser bastante grandes, dado que hay unidades dando vueltas de muchas marcas, ¿no? Pero yo creo que manteniéndose con estas sería una buena alternativa a cualquiera de ellas para aquellos técnicos que están comenzando y que por ahí necesitan comprar alguna herramienta de batalla. La de la línea Crossman, esta es la Crossmaster. Quiero que sepan que era como todo lo que fue anterior en pinzas a Crossmaster. Las pinzas de la línea Crossman son espectaculares, siempre las describo. Lo que pasa que en este momento no la tengo acá, la tengo en una caja que está en un trabajo. Pero es una pinza, sacando la comodidad que tiene este mango, porque los aislantes o mangos de las Crossman son bastante más duros, no cambiando así la anatomía de la herramienta, pero estos son un poco más cómodos, la verdad que es otro agarre. Pero bueno, todo tiene su pro, su contra, su evolución, su involución. ZX a mí me ha dado muy buenos resultados, para que vean. Acá tengo otra, o sea, son pinzas que me gustan. Tengo otra más colgada por ahí. A mí me dieron resultado. Espero que les sirva y espero que les haya sido útil la charlita. Bueno, denle me gusta, aprieten corazón, suscríbanse, dejen comentarios, no sé, hagan todo lo necesario para que la magia suceda, como dicen los youtubers famosos.
Así que bueno, nada. Como digo siempre, en este canal no hay libretos, las charlitas surgen espontáneamente. Ustedes dejan la idea, yo la redondeo y bueno, si tengo las herramientas a mano o si las tengo, hablamos. Y bueno, espero satisfacer, aclarar sus dudas. En fin, les mando un saludo, espero que pasen una hermosa noche. Y bueno, nos vemos mañana seguramente en otros videitos durante el día. Y en la noche tenemos la charlita segura y fija de todas las noches, de un rato antes, un rato después de la cena. Saludo a los amigos de siempre, un abrazo fraternal y las gracias sinceras. A los amigos que se están acercando, les doy la bienvenida y bueno, espero que elijan quedarse en el canal, dado que bueno, está bueno cada vez seamos más y podamos compartir opiniones sobre estos temas y cuestiones cotidianas. Ahora sí, les mando un saludo. Gracias.